Dicen que la mina tiene un Dios que vela por ella, que unas veces está dormido y otras veces no despierta, que unas veces está dormido y otras veces no despierta. El monumento al minero tiene una llama prendida por los mineros del mundo que no volvieron con vida, por los mineros del mundo que no volvieron con vida. Lo que está ocurriendo es que los antidisturbios, los GDS, no están consiguiendo acceder a los mineros, no están consiguiendo romper las barricadas y penetrar. Entonces, lo que están haciendo, desde mi punto de vista, es detener a todos los curiosos que pasan por allí y que van a interesarse por la situación. De esta forma, lo que están haciendo es fundamentalmente detener a gente que no tiene ninguna relación con los hechos que se les están imputando. Pero, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos en 4 o 5 policías que están afirmando de forma rotunda que sí tienen relación con los hechos y que los han visto. Están mintiendo presuntamente con ánimo de que esas personas pues de alguna manera sufran represalia por lo que no van a sufrir los demás, es decir, a cuenta de todos los demás, que sean de alguna manera la cabeza de turco que va a pagar. En este sentido, lo que hay a continuación es el Ministerio Fiscal que solicita penas, de momento solicita imputación por delito de atentado y desorden público. Lógicamente no les piden una pena todavía porque aún estamos en fase de instrucción, no es sino hasta la apertura de juicio oral cuando se presenta el escrito de acusación y se solicitan penas adecuadas al delito del que se acusa. Ahora mismo solo se está imputando la comisión de un delito en fase de instrucción. Eso sí, el Ministerio Fiscal solicita prisión para estas personas, prisión provisional, en base a que considera que se dan los requisitos señalados en el artículo preceptivo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordarla, que son que hay una prueba fundada de que estas personas han cometido esos delitos y de que los hechos así provocan alarma social. ¿La prueba fundada cuál es? La prueba fundada es la declaración de la policía, que tiene presunción de legitimidad, pero no es iuris et de iure, salvo prueba en contrario. Pruebas en contrarios hay muchas, pero claro, si se acuerda de mano la prisión provisional, ya se estaría de alguna manera consiguiendo esa represalia. La jueza pues no apreció el parecer del Ministerio Fiscal y
dio libertad, o dio auto acordando la libertad de los 5 detenidos. Sin embargo, nos encontramos en este momento en que el Ministerio Fiscal ha recurrido el auto acordando la libertad. Ese auto acordando la libertad fue primero recurrido en apelación por el Ministerio Fiscal y ahora tendrá que ser respondido por todos los letrados intervinientes para que se dicte una resolución final. Lo que está ocurriendo desde mi punto de vista es que, por parte del Gobierno, están endureciendo todas las medidas para tratar de evitar o limitar los movimientos mineros y, como no están consiguiendo, insisto, pararles a ellos, pues están cogiendo a otras personas para que paguen en su nombre. Uno de los detenidos, además, se ha quejado y ha comentado delante de los abogados que sufrió maltrato policial durante el tiempo en que estuvo detenido.